Ahora sí. Muy bien, alumnos, muy buenos días. Una vez más, los saludo. El día de hoy, en el curso de Literatura Plan Lector, primer año de educación secundaria, vamos a desarrollar el tema de la semana 9. Y el tema del día de hoy es el género didáctico. El género didáctico. ¿Didáctico de qué vendrá? ¿Qué cosa es didáctico? ¿Alguien me puede decir? ¿De estrategia? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, escuche usted cuando le dicen, ¿no? Uy, esa profesora tiene buena didáctica, se deja entender. ¿Qué te está diciendo? Una buena expresión. Una buena enseñanza. Por ahí hablaron. La voz de un varón Una buena escuché. enseñanza. Arthur, muy bien, Arthur Chirinos. Ariana, por favor, Arthur, lo anota. Arthur, muy bien. Didáctica viene de enseñanza. Entonces, cuando usted escuche y dice, esa profesora tiene buena didáctica, quiere decir tiene una buena enseñanza. Entonces, didáctica viene de eso. Entonces, este género nos va a enseñar algo, enseña algo. Género que la vamos a denominar género didáctico. Para ello, mis queridos alumnitos, he elaborado una diapositivas que también los voy a poner en el CIENET y también en las nubes para que usted pueda tomar nota, especialmente para los alumnos del Plan B, para que usted tenga allí, lo imprime o le toma nota o lo escribe, las diapositivas respectivas. Allí tenemos justamente lo que el día de hoy vamos a trabajar, ¿no? Relacionado a la semana 9. Muy bien. El género didáctico correspondiente al segundo bimestre. ¿Qué cosa será el género didáctico? A ver, es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza. Ahí está. Por eso yo les decía hace un momento, didáctico, que más o menos nos indica qué cosa nos dice. Tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación. A ver, ¿qué cosa será divulgación, mis queridos alumnos? ¿Qué será divulgación? No se preocupen, yo les digo. La divulgación, ¿De hablar? la divulgación De es de decir, por ejemplo, no se olviden. A ver, yo les Cuando digo. una información se hace pública. Exactamente. Una información, algo se hace público. Sí. O sea, lo voy a divulgar, dicen, ¿no? Divulgar la obra que el profesor tal ha escrito. ¡Ah, qué bueno! Entonces lo está divulgando para el conocimiento público. Eso. Entonces, cuando hablamos del género literario, o sea, del género didáctico, también tiene la final de la enseñanza o la divulgación de unas ideas expresadas de forma artística. No voy a divulgar cualquier cosa, pues. Si, por ejemplo, ese artista, ese literato, ese científico, está más o menos ajustado a lo que es la realidad, por ejemplo, ¿no? En estos días, de pronto, de pronto, el día de mañana aparece un científico, ¿no? Que tiene que ver mucho con la medicina y dice, señores, he descubierto la vacuna para este virus llamado COVID-19. Entonces todos comenzamos a escuchar qué nos dice. Pero para que sea, digamos, entendida y que sepan todos, vamos a divulgar, dice, vamos a divulgar. Entonces, a eso se llama
lo que es el género didáctico, ¿no? La enseñanza o la divulgación de unas ideas expresadas de forma artística, con lenguaje elaborado y recursos de la filosofía, miren. Entonces, el lenguaje elaborado, qué se basará o qué cosa nos quieren decir? Cuando, por ejemplo, es con términos científicos, con términos que quizá una rama del público, pero yo quiero hacerlo más sencillo, utilizaré un sinónimo propio para esa palabra respectiva y todos puedan escuchar o entender. Pero aparte también de recursos de la filosofía, o sea, ya con pensamientos de los hombres que han aportado hasta la fecha. Miren, ¿no? Entonces ya vamos conociendo el género didáctico. Entonces, es un género literario que su principal finalidad, ¿qué cosa es? La enseñanza o la divulgación de ideas, ¿no? ¿Y qué cosa se utiliza? Lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Mientras que en el género, escúchenme, lírico, género teatral o género épico narrativo, ¿qué cosa, qué lenguaje, qué recursos se utiliza? Los recursos literarios, ¿no? Mientras que en el género didáctico ya no se utiliza los recursos literarios, sino se utiliza, ¿qué cosa? Los recursos de la filosofía o también de, del lenguaje, un lenguaje elaborado. Muy bien, ¿dónde tiene su origen este género? ¿Dónde tiene su origen? Eso es lo que hace un momento mis queridos alumnos les comentaba y les decía, a ver, ¿dónde se da y qué cosa es el género didáctico? En su origen, la didáctica se desarrolló en crónicas y códigos. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Muy bien. Cuando llegan acá los antiguos españoles, cuando descubren América, obligatoriamente dentro de la tripulación de los que venían, tenían que venir crónicos, los que escribirían crónicas. Crónicas es de todo lo que él va viendo, va escribiendo. Esos son crónicas. Acuérdate que en esa época, por ejemplo, antiguamente, no existían pues una cámara filmadora, no existía pues un celular inteligente, no existía pues ni siquiera todavía, digamos, la escritura completo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía o qué se hacía? Vamos a llamar a los cronistas, decía. Ese cronista escribía tal cual como sucedían los hechos. Y, por ejemplo, comenzaba diciendo, en tal día del año tal, llegamos a un lugar donde había vasta vegetación, o sea, bastante vegetación, y encontrando unos animales, unas avecillas, el cantar del día y la hora tal. Y nos encontramos con personas de una vestimenta diferente, imagínense, ¿no? Allí, por ejemplo, voy a pedir que apague su micrófono, señorita o jovencito, por favor. A ver. Entonces decíamos que justamente eso eran los cronistas. Eso eran los cronistas. ¿Y qué cosa eran códigos? Los códigos, chicos, aparece cuando ya tienes que tú que cumplir algunas órdenes que se dan. Ejemplo, ¿quiénes inventan o quiénes crean los primeros códigos? Los códigos aparecen en las antiguas culturas. Ejemplo, ¿no? Si usted se le encuentra robando el ganado del vecino, será sentenciado a 4 años de cárcel. Ahí está, eso es un código. Después, los romanos ya lo perfeccionan. De ahí aparecen pues los famosos códigos que en la actualidad nosotros utilizamos. Por ejemplo, los abogados utilizamos bastante el término de códigos. Y el código penal, el código civil, el código del niño y del adolescente. Esos son los códigos, el código laboral, el código constitucional. Esos son los códigos que, por ejemplo, nosotros utilizamos.
¿no? Los abogados. Y por ejemplo, ¿no? Si esta persona cometió, digamos, eh, eh, el robo a una persona indefensa, entonces el abogado ¿a dónde va? Busca el código penal y allí en el artículo señala qué pena se le tiene que dar y qué delito ha cometido. Entonces los códigos también son antiguos, miren. Entonces, ¿cuál es su origen del género didáctico, mis queridos alumnos? Se van dando con las crónicas, que ya te expliqué qué cosa es una crónica y qué cosas son los códigos, que antiguamente ya se daban. Por ejemplo, cuando se visitaba lugares muy remotos, desconocidos, siempre iba el cronista. Pero ¿quién cree que lo mandaban los cronistas? Eran los reyes, para saber a ver qué cosa había en esa región. Que buscaban establecer las normas de convivencia, imagínate pues, imagínate los códigos. Si no existieran los códigos, sería la selva de la ley del más fuerte, ¿no? Ah, porque yo soy el más fuerte, me apodero de tu PlayStation. Ah, porque yo soy el más poderoso, el más fuerte, me apodero de tu celular. No, hay una norma que te prohíbe y eso se llama código. A ver, ¿cuáles serán los códigos, por ejemplo, en nuestro colegio, mis queridos alumnos? Las reglas. Las reglas, así se llamará. A ver, muy Las bien. reglas, profe. ¿Las reglas serán así? Normas de Las convivencia. normas. Las Ya, normas. Normas de pero en nuestro convivencia. colegio, ¿cómo se llama eso? En el colegio. ¿Perdón? Las Normas de convivencia. Normas Ya, escolares. Ya, pero ¿cómo se llama? Norma de convivencia. No, ¿cómo se llama todo eso? Reglas. Las normas. Reglamentos. Reglamentos. Ahí está, el reglamento. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Reglamentos. Yo, profe. Ramírez Bustamante, le anota, por favor, mi querida Ariana, por favor, alumnita, por favor. Sí, entonces decíamos, de nuestro colegio, ¿qué cosa? El reglamento. Allí está. Debe usted venir bien uniformado al colegio, con el cabello amarrado. Los alumnos tienen que venir en las horas de educación física con las zapatillas blancas, el buzo del colegio, el polo del colegio. Ya, y los que cometen cierta indisciplina se les suspenderá. Ahí está todo. Eso se llama reglamento. Entonces, ¿eso qué será? Género didáctico. ¿Ya ve? Que buscaba establecer las normas de convivencia. Imagínate si un colegio no hubiera reglamento, no hubiera normas de convivencia. Dios mío, ¿qué sería? En la hora que usted quiere viene, vendría con los varones con el cabello bien largo, de repente por allí, pues, uy, caramba, en hora de clase comiendo, faltarían al respeto a los profesores, es decir, para eso Seríamos con son... celular. Ay, los alumnos con celular tomando fotitos al profesor, ¿cómo es eso, no? Entonces, nada de eso. Es una falta de respeto eso. Por eso, pero hay algunos que a veces no conocen todavía lo que es el respeto. Para eso se dicta una norma de convivencia. Por eso se llama los famosos códigos. Ya en la sociedad en su conjunto, ya se llaman códigos. En una institución pequeñita o pequeña se llama reglamento. Entre los pueblos y de registrar los hechos históricos, miren, claro. Esas normas de convivencia funcionarán ¿en dónde? En los pueblos, en las sociedades. Pero cuando te van a registrar los hechos históricos, ¿cómo sucedieron? Ahí están las crónicas. Ahí están las crónicas. Con el tiempo, el género fue adquiriendo, escuchen, con el tiempo, el género didáctico fue adquiriendo nuevas formas para la transmisión de conocimientos especializados. Y pues, imagínate, entonces un cronista comienza a escribir todo allí, ¿no? Sucedieron, nos encontramos con un señor que dice que era el médico del pueblo y nos dijo tal, que había, y de repente en esta región no conocían esa planta. Uy, y dice que sí cura. Ah, entonces los de los conocimientos especializados referidos a la medicina, uy, ¿verdad? Hay que estudiar a ver qué cosa tiene, qué propiedades tiene esa planta. Y así se han ido descubriendo plantas medicinales, mis queridos alumnos, por el relato de algunos cronistas. O de repente la parte histórica, ¿no? A ver, o geografía. Decía que había playa, que había arena, entonces el mar
sí, que había vegetación, entonces un clima tropical. Entonces, ve, todo vienen a ser con respecto a los conocimientos especializados. Así fue como comenzó a incluir monólogos. Monólogo quiere decir que una persona redacta. Por ejemplo, el cronista, ¿qué cosa dice? Hoy día tal, la fecha tal, comienza a escribir, ¿no? Eso se llama un monólogo. Monólogo es de una sola persona. Y diálogos. Y en el transcurrir de la visita encontramos a dos personas que se llamaban tal, y nos dijo, y pone de lo que ha dicho esta persona. Ahí ya serían diálogos. Y se ramificó en distintos subgéneros. El género didáctico, mis queridos alumnos, tiene también sus distintos subgéneros. Subgénero, es decir, así como el épico narrativo tiene sus subgéneros, como el cuento, el mito, leyenda, novelas, etc., también el género didáctico tiene sus subgéneros. A ver, veamos, aquí está lo que te decía hace un momento, mis queridos alumnitos. El género épico, género didáctico. ¿Por qué los ha puesto, profesor? Porque justamente antes al género didáctico se le consideraba también como un género épico. Al género épico también se le consideraba como un didáctico. Pero ¿cuándo esto ya deja de ser? A ver, vamos a desarrollar. Se considera que la didáctica y la épica compartían la forma en sus inicios. Mire, compartían. Didáctica, épica, claro, la épica nos habla un poco de la historia. Por ejemplo, según la épica, nosotros hemos conocido la historia de Grecia, de Troya, por ejemplo, de esa guerra que se dio. ¿Cómo pensaban los griegos de la época? Según la épica, ¿verdad, mis queridos alumnos? Pero, ¿cuándo Sí, se profesor. diferencia? ¿Cuándo se diferencia? Aquí está. Sin embargo, mientras que la épica se encargó de recoger mitos y narrar las aventuras de los héroes, eso ya no corresponde a la didáctica. Ahí es donde se diferencia, porque lo épico, aparte de que te explicaba, ¿no?, los sucesos históricos que se han dado, pero a la vez, ¿qué cosa le aplica la épica? Le aplica con lo que es recoger mitos. Mitos es, por ejemplo, lo que la persona dice, ¿no? Te contó que apareció un caballo alado con tremendas alas y comenzó a sobrevolar sobre el pueblo. Ese es un mito, que eso no existe, es solamente imaginación. Eso la épica recogió, eso dijo. Y también, ¿qué cosa narraba la épica? Narraba las aventuras de los héroes. Ahí está Aquiles, ahí está Odiseo, ahí están pues Paris, Héctor, los dioses griegos, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ahí estamos encontrando diferencias. A partir de ese momento dice la didáctica, no. Está bien, la parte histórica te acepto, porque ahí coincidimos. Pero que ya me vas a decir mitos, me vas a narrar héroes, eso no, eso no. Entonces dice, la didáctica trascendió hacia la crónica de los acontecimientos y se nutrió de la filosofía. Entonces, la didáctica dice, un ratito le dice al épico, un ratito. Nosotros vamos a decir tal cual han sucedido los hechos. Acá no vamos a inventar nada, no vamos a imaginarnos, tal cual. Entonces, mis queridos alumnos, a partir de ese momento, ¡fra!, se rompe, se distancia, se divorcia el género épico del género didáctico. El género épico, tú sigue lo tuyo, le dice, y el otro le dice, tú también sigue lo tuyo. El género épico narra tus historias, sí, ahí evoca tus mitos, tus héroes, crea todo, pero acá la didáctica tal cual voy a decir, porque yo tengo que enseñar, porque esa es la función y el objetivo del género didáctico. Por eso que dice que la didáctica trascendió hacia la crónica, pues. Y la crónica te cuenta tal cual, mis queridos alumnos, tal cual. ¿No? Ahí no inventa nada. De los acontecimientos y se nutrió de la filosofía, desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? La política y las ciencias en general. Ya están introduciéndose, por ejemplo, cosas de filosofía, cosas de política, cosas de ciencias. Ya cuando ya se habla desde ese punto de vista, ya es un género didáctico, mis queridos alumnos. Entonces, ahí está más o menos lo que hace un momento te decía, cuando el género épico rompe con el género didáctico. Bien, y hace un momento también te decía
que el género didáctico tiene sus subgéneros. Así como, por ejemplo, el género lírico tiene a la poesía, tiene a la estrofa, tiene a una oda, tiene pues una metáfora. Esos son sus subgéneros, ¿no? También el género didáctico tiene sus subgéneros. ¿Y cuáles son? El ensayo, el diálogo, el tratado, la oratoria. A ver, veamos cada uno de ellos, mis queridos alumnos. Les voy a explicar. El ensayo. Por ejemplo, tú tienes ya un pensamiento de lo que el Perú es en estos días, es en estos momentos. Nos hemos dado cuenta que a través de lo que ha sucedido, estos hechos de la pandemia, hay más pobres que gente que pueda tener. Los pobres ya sabemos dónde están. Están muy alejados de la ciudad. ¿Por qué? Porque no han tenido oportunidades de poder comprarse de repente una casa, un terreno dentro de lo que es la urbe, y están pues un poco alejados. ¿Ya? Y de pronto tú comienzas a escribir algo referido a eso. Estás midiendo la pobreza de un país, estás diciendo por qué existen los pobres, por qué no, por qué, porque no tienen oportunidades lo mismo que los otros, o porque de repente has migrado de un lugar muy lejano, has venido a la capital en búsqueda de oportunidades, y tú planteas, por ejemplo, que esas oportunidades sean trasladadas a los otros pueblos, a las otras ciudades, para que la gente ya no migre, no venga a la capital, como por ejemplo fábricas, como por ejemplo universidades, buenos colegios, etcétera, etcétera. Entonces ya la gente no va a venir porque ya tiene oportunidad y se queda en su zona. ¿Qué cosas has hecho? Has escrito tú eso en un libro. Chicos, lo que acabas de hacer es un ensayo. Lo que acabas de hacer es un ensayo. ¿Clarito? O los problemas, por ejemplo, ahora que estás tú de repente conociendo un poco, ya eres un adolescente, estás conociendo, por ejemplo, por qué los jóvenes de ahora, muchos, o unos cuantos, no sé cuántos, se pierden, se van por el mal camino, se van a la drogadicción, se van al pandillaje, se van pues a asaltar, las cosas fáciles. Entonces tú comienzas a analizar todo eso, ¿por qué? Haces un estudio, a ver qué ha pasado en su infancia, si no tiene oportunidades, a qué se dedican, y todo eso, haces un ensayo previo, estarías haciendo un ensayo, mi querido alumno. Estarías haciendo un ensayo. A eso se llama ensayo. ¿Y qué cosa es el diálogo? El diálogo son, por ejemplo, a través de una polémica, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a escribir un libro acerca de participación de unos exponentes. Por ejemplo, aquí vemos bien claro, miren aquí, esto es un diálogo. El maestro, ¿qué hace todos los días ahora virtualmente? Acá tenemos presencialmente, ¿no? Aquí tenemos presencialmente. Acá están los alumnos de la universidad, aquí está el profesor explicando. Y a la vez hace preguntas el profesor, pero está enseñando el profesor, está enseñando un tema, como ahora yo les estoy enseñando a ustedes, y hace preguntas el profesor. Y por aquí alguno de los alumnos va a responder, o a través usted de la pantalla atrás, como es virtual, me va a responder. ¿Qué cosa estaríamos haciendo? Conversando. Ya, ¿y eso cómo se llama? Diálogo. Diálogo, profe. Muy bien, Diálogo. se llama diálogo, eso se llama diálogo, ¿ve? Pero un diálogo cualquiera será, para llamarlo género didáctico, cualquier diálogo. Tú, por ejemplo, por decir Pepito y Juanito y Mari, se encuentran, ejemplo, no lo estoy diciendo que lo haga porque ahora no se puede reunirse, se encuentran de pronto en la puerta del colegio y comienzan a conversar los tres. ¿Eso será género didáctico? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. No, profe. Viendo el diálogo. Muy bien, No. Iván. No, muy bien, Iván. Iván, hay que anotarle allí. Iván, no, pues, porque tú estás conversando cualquier cosa.
Estás Profe, Iván dijo que conversando sí, profe. que... Profe, Claro, Profe, Iván dijo que sí. Iván, por eso, Iván Iván hay que dijo que anotarlo, sí. pues hay que anotarlo por el bien para que No, todos profe, estemos dijo que juntos. sí. Arthur dijo que no. Arthur dijo que no. Arthur dijo que no. Arthur, entonces. Ahí, a ver, muy bien, muy bien, mis queridos alumnos. Ahí Ariana ya está dándose cuenta, de eso no me preocupo. A ver, entonces, eso, ¿no? Pues es un diálogo cualquiera, ahí vas a contarle que sí, oye, el profe se pasó, ¿no? El profe, ¿cómo va a decir eso? Oye, ¿verdad? Oye, ¿y por qué llegó tarde? No, porque no sé. Oye, pues estuvimos jugando pelota en el recreo, ¿no? Oye, claro, ese gol que te hiciste. Eso no será, pues, género didáctico. Porque acuérdate, el género didáctico, ¿cuál es su objetivo? Es de que te tiene que enseñar algo. Enseñar algo. Eso, por eso didáctico, enseñanza. Pero en cambio aquí, en un salón de clases, este diálogo sí, porque aquí están viendo un tema, o lo que el día de hoy estamos conversando es sobre un tema. Eso sí será el diálogo dentro de un subgénero didáctico. El tratado, mis queridos alumnos. A ver, ¿qué cosa será un tratado? De pronto, miren alumnos, aquí está el ejemplito del tratado, aquí está, este es un ejemplo del tratado, ya, aquí este es del diálogo, esto es este es de la oratoria y esto es un ensayo. A ver, vamos entonces. Por ejemplo, no, perdón, esto es el ensayo, esto es el diálogo también, ¿no? Y acá esto también podemos considerarlo como un tratado. A ver, ¿qué cosa será un tratado, mi querido? El Perú, como ya sabemos, es productor de muchas cosas. Por ejemplo, produce en gran cantidad, por ejemplo, la palta. ¿Conocen ustedes la palta, no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, Sí, ya, muy bien. Entonces, el Perú tiene sobresaturado. Ahora todos los que pasan por acá en el mercado nos ofrecen, ¿no? Paltas, paltas, paltas. ¿Por qué? Porque hay sobreproducción. Quiere decir que los campos están produciendo paltas. Entonces están trayendo a la ciudad para vender. Pero ya el Perú dice, uy, caramba, ¿y qué hacemos con esta palta? Mira, todos los años estamos perdiendo, estamos botando, le estamos dando a los chanchitos para que se lo coman, ya, y estamos rematando, y el productor está perdiendo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, voy a conversar con otros países y les voy a plantear de que nosotros tenemos palta en gran cantidad. Ya, ¿y tú qué cosa produces? No, pues yo produzco otras cosas más. Bien. Oye, gobierno X, ¿puedo yo venderte mi palta? ¿Y qué cosa es la palta? Le va a decir. Mire, es un producto tal, pero ¿por qué no conversamos? Yo quiero visitar tu país y yo te voy a llevar algunos y les voy a contar algo, cómo surge. Mejor te voy a contar la del mango, ¿ya? A ver, cómo un presidente de la República de ese entonces, ¿ya? Se va a la China, ¿ya? Y entre sus cosas, este presidente llevó palta, llevó mangos y todo lo demás. Y ustedes saben que los actos protocolares, o sea, de presidentes a presidente, siempre el presidente anfitrión dice, señor presidente del Perú, le vamos a invitar el día de hoy una cena, por favor, con su comitiva, ustedes saben, entonces ya se alistan todo. Y este presidente muy hábil le dice, oye, lleva una buena presentación, el mango y la palta. Pero señor presidente, ¿pero para qué? Lleve nomás usted, le dice, y ordena, ¿no? Perfecto. Y entonces están en la cena, bien, con carnes, pues que uno de repente no los conoce, ¿no? Con unas cosas, unos platos, pues, desconocidos. Y de pronto el presidente le dice, señores invitados, con el permiso del presidente, les voy a pedir un favor. ¿Me pueden decir? Claro, claro, ¿cómo no, presidente? Le dice, ¿no? El otro homólogo, o sea, el otro presidente. Por favor, le dice, y trae, ¿no? Un poco de palta y lo comparte a todos. Y le dice, ustedes van a degustar de lo que mi país produce. Pac, pac, les invita a todos, ¿no? Especialmente. Y comienzan a degustar.
Y todos, pues, un poquito de sal le echan y quedan maravillados. ¿Qué cosa es este gran producto? ¿Qué tan rico es? Eso produce mi país, le dicen. Continuemos entonces, y siguen continuando y cenando allí, y al final termina ya, muchas gracias. Señor presidente, un momento me puede permitir. Uy, ahora, ¿qué cosa nos va a presentar? Le dice, ¿no? Le voy a presentar una rica fruta que también en mi país crece. Y esto se llama el mango. Y comienza el mejor mango, pues han llevado de acá los mejores mangos, y comienzan a partir, y a degustar los otros. ¡Qué delicioso! ¿Qué cosa es esto? ¡Qué tan delicioso! Dice. Esto se llama mango. En la China, esto se llama mango, y esto producimos también en mi país. Y he venido acá y aprovecho, señor presidente, el presidente del Perú le dice, quisiera que mis productos estos dos ingresen a su país. Y los chinos dicen, claro, claro, ¿cómo no? Bien, bien, claro, qué rico. Bien, señor presidente. Y en ese momento firman un tratado. Eso se llama Tratado de Libre Comercio, en donde nosotros tenemos todas las ventajas, todas las facilidades nos da el gobierno chino para que nuestros productores de aquí, en vez de que se pierden en el mercado, en vez de que den a los chanchitos, ahora ¿qué cosa? Ya importé, eso se llama exportar. Exportamos, o sea, sacamos nuestros productos y los llevamos a este país. Y así se van firmando los tratados. Eso es el tratado. Entonces, un documento en donde diga, ¿no? El país A, el país B, firman este tratado. Sí, a ver, Silva levantó la mano, dígame usted. Profesor, también existe el Tratado de San José. Muy bien, ese es otro ya, muy bien, claro. Eso, por ejemplo, esos son los tratados. O los tratados, por ejemplo, también se firman todos los países que están de acuerdo, lo que ha mencionado Silva. Muy bien. Por ejemplo, dice, vamos a abolir. Esto ya lo plantea Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas es donde todas las naciones están unidos bajo una organización, se llama la ONU, ¿ya? Entonces, ahí nadie te obliga a que ingreses, ¿ah? Es voluntariamente. Entonces, el Perú, por ejemplo, participa de ella. Y allí dice, por ejemplo, señores gobernantes, vamos el día de hoy a plantear una cosa. ¿Cuál será, señor? Le dicen, a ver, vamos a escucharlo atentamente. Vamos a abolir. ¿Qué cosa será abolir, mis queridos alumnos? Profesor, significa derrotar. Abolir, derrotar, ya, puede ser derrotar, puede ser, ya, a ver, otro sinónimo. Acabar. Una ley. Suspender una ley. Suprimir. Terminar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hasta esa fecha. Acabar. Suspender, acabar, terminar, etc. Hasta esa fecha, mis queridos alumnos, por ejemplo, y ahora sí, a partir de esa fecha, hasta esa fecha, por ejemplo, existía la pena de muerte. A todos los violadores, a todos los delincuentes que asesinan, es pena de muerte. Y todos los países, el Perú también aplicó la pena de muerte hasta los años 70, 1970 más o menos, estaba vigente la pena de muerte. Pero, y a partir de esa fecha, entonces, este país propone y dice, señores, vamos a abolir la pena de muerte. A ver los que están de acuerdo. Van a firmar este tratado. Y ahí es donde su compañero dijo, el Tratado de San José. Eso está en Costa Rica. Sobre la abolición de la pena de muerte y varios otros derechos. La tortura, la libertad de expresión, todo eso, por ejemplo, a favor, se firma en ese tratado. Entonces, tú como Estado tienes que cumplir porque es un tratado. ¿Claro? ¿Y qué cosa será la oratoria? La oratoria fundamentalmente es pues cuando tú te preparas para exponer sobre un tema. Ejemplo, vamos a hablar sobre la pandemia llamado. A ver, Silva otra vez levantó la mano, por favor, sí, dígame. Profesor, una pregunta. ¿Un contrato se considera tratado también? No. Un contrato es una especie de un documento entre dos partes nada más, entre lo que es la persona que ha firmado y lo otro. No es tratado. Los tratados fundamentalmente son de índole de... me está Profesor, puede ser me está preguntando como si me estuviera preguntando un alumno en la universidad. Un ratito, voy a responder esto. Sí,
Los tratados se firman a nivel solamente de países, nada más, de países. Entonces, entre dos personas no se puede firmar un tratado. Para eso es lo que se llama contrato. Contrato de alquiler, yo te alquilo mi casa, pero hasta esta fecha y me va a pagar tanto. Bien, acá te voy a firmar las cláusulas A, B, C, D, listo. Y sobre eso usted tiene que trabajar. En cambio, un tratado solamente se firma a nivel de naciones o estados. Muy bien. ¿Y qué cosa será la oratoria? La oratoria, mis queridos alumnos, ya es diferente, ¿no? Ya es diferente. Tú te tienes que preparar, tú eres un buen orador, un buen exponente, un expositor sobre un tema X, ¿ya? Y de repente, pues por allí vas a exponer acerca de lo que, por ejemplo, está sucediendo en estos días. Yo siempre pongo los ejemplos actuales, ¿no? La pandemia. Pero para eso tienes que tú prepararte, pues, tienes que un poco saber estudiar. ¿Por qué no vas a, imagínate que hay un público en donde hay médicos, hay enfermeros, hay de repente por ahí investigadores, y caramba, quiero escuchar de lo que dice, pues, el doctor, el doctor Silva, que acaba de hacerme una pregunta. A ver, ¿qué nos va a decir? Entonces todos están con sus apuntes y aparece el expositor, ¿no? Y con la facilidad que tiene, por eso se llama la oratoria, comienza a explicar. Entonces, a eso también se le denomina, es un subgénero del género didáctico, mis queridos alumnos. Fundamentalmente, el objetivo del género didáctico es la enseñanza y la divulgación de las ideas, a través de ensayos, a través de diálogos, a través de tratados, a través de la oratoria. ¿Clarito? Entonces, más o menos, estos son los principales subgéneros que el día de hoy hemos conversado. Hay otros también subgéneros, pero esto ya de menor importancia. Hay otros subgéneros de menor importancia. Por ejemplo, la parábola. Eso, por ejemplo, lo tenemos presente en nuestra Biblia. En la Biblia tenemos la parábola. Siempre está presente la parábola. La parábola es como una especie de un ejemplo que te van a comparan, ¿no? Un ejemplo, y te la van a hacer con la que, por ejemplo, tú estás haciendo. El reportaje, miren, queridos alumnos, porque de pronto van a ir un reportaje al colegio Elim, ejemplo, ¿no? Y van a ir el canal, cualquier canal de noticias. Y van a hacer porque allí hay 2 alumnos del primer año de educación secundaria que han sobresalido y han encontrado una fórmula de llegar a Marte. Imaginariamente estoy hablando, chicos. O sea, a ver, ¿quiénes son esos alumnos? Vamos, entonces llevan y hacen un reportaje. Te visitan a tu casa, hacen como una especie de un historial tuyo, o de esa persona, o de esa personalidad. Y de una noticia, por ejemplo, el reportaje. Es diferente, una noticia que un reportaje es diferente. No se vaya a confundir. El reportaje es eso, propiamente obedece a un hecho y evidentemente hay personaje en ello. El artículo. Voy a escribir, por ejemplo, el día de hoy en el diario El Comercio, en el diario La República, o voy a escribir el día de hoy en una red que me han invitado a través del periódico virtuales que ahora hay, grupos virtuales que hay. Un artículo voy a escribir acerca de la situación de los adolescentes que están encerrados en sus casitas. Y comienzo a escribir un artículo sobre ello, ¿no? Entonces, eso también es un subgénero didáctico. La noticia, todos los días vemos noticias. Esa también, ¿qué cosa será? Un subgénero del género didáctico. La autobiografía. La autobiografía es contarse a sí mismo, ¿no? Ciertas cosas, situaciones que de repente has hecho dentro de tu vida. Dice, chicos, y siempre nos los han dicho eso desde muy pequeñitos, el hombre, antes que muera, tiene que tener 3 cosas. Así dicen, ¿no? Primero, plantar un árbol. ¿Ya? Segundo, escribir un libro. Y tercero, tener pues una descendencia. Puede ser tus hijos, hija o hijo, ¿no? Eso es lo que nos han dicho siempre. Y esas 3 cosas, si cumples, bueno, ya te puedes morir tranquilo. Entonces, una autobiografía puede ser de esa manera, ¿no? Una autobiografía puede ser. La biografía es diferente.
es la historia, la vida de un personaje X. Eso es también, ¿qué cosa? Un subgénero didáctico. El diario, escribir un diario, mis queridos alumnos. Pero un diario, por ejemplo, un diario que ha recorrido el mundo y que tiene trascendencia. ¿Cuál es, chicos? Y justamente tiene el nombre de eso. A ver, ¿sabe? Trata de la Segunda Guerra Mundial. Es una obra literaria también. ¿Cuál era? Ya, si no saben, no se preocupen. El diario de Ana Frank es una obra literaria, el diario de Ana Frank. ¿Y quién fue Ana Frank? Fue una adolescente, jovencita más o menos, comienza a escribir todo día a día de lo que va sucediendo porque ella estaba escondida de los nazis ya en la Segunda Guerra Mundial y comienza a escribir todo lo que hacían los nazis de la época, día a día. Hoy es, por ejemplo, hoy es martes, siendo las 11:15 de la mañana, comienzo a escribir de lo que va sucediendo. Eso, diario, mañana y así sucesivamente. Ese es un diario. Por eso les invito a mis queridos alumnos, lean el diario de Ana Frank. Es una obra muy bonita, muy bella, de cómo, por ejemplo, esta niña o adolescente casi sobrevive a los avatares, No le digo si sobrevive o no, y a eso usted se va a encargar de investigar. Profe, ¿qué son los avatares? Los avatares de la vida son las dificultades, los obstáculos que vas encontrando, ¿no? Esos son los avatares. Y vas sorteándolo, vas pasándolo, ¿no? En ese sentido. Lo otro, la crítica también. Otro subgénero es la crítica, pero la crítica constructiva, pues. Yo estoy de acuerdo con lo que di, con tu pensamiento, pero no comparto tus ideas. Me parece que esto podría ser así, eso es una crítica, pero constructiva. Y no, pues, utilizar la negación como crítica, ¿no? Decir, no a todo, no. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿por qué no? Pues, no, eso no es crítica. Pero una crítica constructiva también, eso se da y es considerado como un subgénero. El aforismo son ciertas enseñanzas, mis queridos alumnos, que se puedan dar como ejemplos que han subsistido a través de lo que se ha dado. Inclusive acá también, chicos, y me acuerdo hablando de aforismo, me acuerdo con las fábulas. Las fábulas también han sido consideradas como didácticas, chicos. ¿Por qué? Porque al final las fábulas que nos deja Un mensaje. un mensaje, una enseñanza, ¿no? Enseñanza. Una enseñanza. Eso, por ejemplo, también vendría a ser un subgénero didáctico. Un subgénero didáctico. A ver, los ejemplos. Los ejemplos a través de la historia, de los libros, por ejemplo, que se han dado como género didáctico. Tenemos el libro de ajedrez de Alfonso X, el Sabio. El libro de ajedrez de Alfonso X, el Sabio. Libro de ajedrez, dados y tablas de Alfonso X, el Sabio. Ahí está más o menos la carátula, cómo fue presentada. Por ejemplo, ese libro, chicos, está como considerado como un género didáctico. Claro, mira, estoy hablando de la antigüedad. Ahora, por cierto, ya pues el género didáctico, chicos, abunda, ¿no? En grandes cantidades. Por ejemplo, cuando llegan ustedes a las universidades, cuando ya llegan a las universidades, mis queridos alumnos, ya no van a leer mucho las novelitas, esto es lo que estamos hablando, novela literaria, ya no. Van en su cabecita, van a estar los títulos de libros escritos por el autor tal sobre la carrera que está siguiendo. Ejemplo. Por ejemplo, si usted va a seguir medicina, tiene que por ahí utilizar algunos autores y decir, por ejemplo, qué cosa es la osteología, qué cosa es el estudio, pues, de los órganos, etcétera. Una enseñanza. Y si usted estudia, por ejemplo, Derecho, pues estudiará todo relacionado al mundo de las leyes, las normas, tratados de derecho penal, tratados de derecho civil, como fue, por ejemplo, el derecho romano y por ahí. Y si usted, por ejemplo, ya ingresa al mundo de las letras, leerá libros de filosofía, acerca, por ejemplo, de la teoría de Platón, de Aristóteles, de los recintos de Nietzsche, de Hegel,
el Feuerbach, todos los filósofos que han trascendido en la historia, usted los leerá. ¿Para qué? Para que tenga una enseñanza. No quiere decir que eso que usted va a estar de acuerdo con ellos, ¿ah? No, no, no. Pero en la universidad le van a pedir eso, que lea tal, le lea tal, y sobre eso van a venir los exámenes. Entonces, ¿su mundo qué será? En función de libros didácticos, serán de género didáctico. Ah, el profe en primer año me enseñó, vas a recordar. Claro, acá está, claro, mire, encontró este libro. Los escritos de mística. Ah, mire, también están dentro de lo que es, como ejemplo, estos libros. Los ensayos de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es un literato crítico también de su país, de España. ¿Ya? Allí, por ejemplo, los ensayos de Miguel de Unamuno. Allí, por ejemplo, nos plantea. Y en el Perú, ¿quiénes serán los grandes ensayistas? Ahí tenemos a José Carlos Mariátegui. A José Carlos Mariátegui con su obra Los 7 ensayos de la interpretación, no, de la realidad y la interpretación peruana. ¿Ya? Los 7 ensayos de la realidad y de la interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. También hay otro ensayista, Raúl Porras Barnechea. Otro ensayista es el mismo. Vargas Llosa. No, él es literato novelista. No. ¿Ves? Ahí está muy bien. Y me has dicho eso, ¿por qué? Porque mayormente él es literato, él es novelista. Por eso siempre lo presentan a él, el novelista Mario Vargas Llosa, ¿no? En cambio, el didáctico, el que habla de política, de filosofía, de cómo plantea las cosas. Por ejemplo, acá en el Perú, ya les dije, José Carlos Mariátegui, a Raúl Barnechea, al Víctor Raúl Ayala Torre también. Y uno de los últimos es, por ejemplo, este señor, ¿cómo se apellida? Lo tengo aquí. Con su obra, El otro sendero, Hernando de Soto. Hernando de Soto es un reconocido economista peruano a nivel mundial que escribe sobre libros de ensayos, o sea, de didáctica. Hernando de Soto. No te complico mucho la vida, pero más o menos te voy poniendo. Y estos libros antiguos, sí te he puesto para que ya más o menos mire cómo Alfonso X el Sabio, que era un rey, planteaba, ¿no? Este es su libro de ajedrez. Claro, ahí el ajedrez lo ponía como una manera de cómo más o menos ganar a tu rival, ¿no? Pero en todo aspecto, como político, etcétera, etcétera. Conclusiones de este género didáctico. El género didáctico es un género literario cuya finalidad es la enseñanza o la divulgación de ciertas ideas. Eso tienes que tenerlo clarito, mi querido alumno, para que no confundas con los otros géneros. Cuidado. En este género encontramos 4 subgéneros. En ellos se encuentra el ensayo, el diálogo, tratado y oratoria. Esos son los principales. Los otros son subgéneros también, pero mayormente los principales es el ensayo, el diálogo, el tratado y la oratoria. El género didáctico comenzó incluyendo crónicas y código. Después, con el tiempo, fue adquiriendo nuevas formas como los diálogos y monólogos. ¿Ya? Entonces, esto de aquí tiene mucha trascendencia en la actualidad. Como te digo, quizá en tu vida estudiantil, secundario, quizá mucho no vas a escuchar ello, ¿ya? Mucho no vas, pero en la universidad el género didáctico va a ser de todos los días, de todos los días. Tienes que sacar separatas, tienes que bajar información de la computadora sobre el pensamiento, por ejemplo, de Carlos Marx, de Hegel, de Platón, de Aristóteles. Uy, estos grandes filósofos que tuvo o también si es ya tu propia carrera de arquitectura, de este diseñador, arquitecto que está dando pues mucho que hablar en el mundo, entonces hay que leerlo a ver qué cosa propone. Depende de la carrera, qué cosa vas a estudiar. Muy bien, mis queridos alumnos, esto es referente a lo que se ha tratado el día de hoy, a el género didáctico. Ahora sí, abierto el panel, abierto ustedes para que me pueden hacer algunas preguntas. Y de esa manera, muy bien, género didáctico fue incluyendo monólogos y diálogos y se ramificó en distintos subgéneros. Claro, eso muy bien, está indagando información, qué bueno. Bien, a esos alumnos el día de hoy la clase del género didáctico. Entonces, ¿cuántos géneros existen, mis queridos alumnos?
4. ¿Cuáles son, mi querido Iván? Género dramático, Lírico, Clásico, lírico, didáctico, trágico. Muy bien. Entonces son 4 géneros didácticos. 4 géneros didácticos. Entonces, ahora usted se ha dado cuenta por qué el épico pasó al narrativo. ¿Por qué? Ya usted lo sabe. En un inicio caminaban muy bonito, agarradito de la mano. El épico ¿con qué? con el didáctico. Con el didáctico, agarrando El hasta didáctico, que... pero luego se separaron porque no concordaba lo que hacía el didáctico con... ¿En qué no concordaba, mi querido José? Profe, ¿cuáles eran los dos? Era el épico con el didáctico. Los dos andaban... Dígame. El didáctico era Por enseñanzas. Sí, por enseñanzas. profesor. Muy bien. didáctico era solo para enseñanzas. Profesor, el didáctico trataba Diálogo, de profe. escenas y el otro trataba de escenas fantasía. Muy bien, Ariana. Sus aportes ustedes es espectacular. Mientras que el épico caminaba muy bien porque te contaba la historia y los dos estaban de acuerdo porque de eso también se trata el didáctico. Pero el épico comenzó ya a contarte pues mitos, fantasías, carambas, heroicidades, ¿no? Semidios, etcétera. Dijo, no, un ratito el didáctico. No, anda con tus cositas por allá y yo me separo. Ya, bueno, no quieres saber nada de mí. Bueno, ahora tú continúa. Porque yo, didáctico decía, yo seguiré enseñando. Y ahí se quedó, ¿ve? Por eso que el didáctico es enseñanza. Su finalidad es la enseñanza y la divulgación de esas ideas de estos grandes hombres. Por eso las grandes ideas que nosotros sabemos, que ya más adelante lo van a estudiar de repente en historia principalmente, por ejemplo en la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, hay unos hombres muy pensadores de la época, comenzaron a decir, esta sociedad no sirve, esto debemos desechar y tenemos que hacer una revolución. Para ello tenemos que mover todos los cimientos, decía. Y aparece pues Adam Smith en economía, aparece el gran Voltaire en filosofía, y hay grandes pensadores de la época, ¿no? Muy bien, Voltaire, Russell y todos ellos. Bien, queridos alumnos, vamos a pasar lista. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, si tienen, me hacen las preguntas mientras voy abriendo. A ver, un ratito. Profesor, tengo una pregunta. Sí, a ver. Entonces, de esta manera, chicos, habría terminado la clase del día de hoy para la grabación, Para la grabación, y luego ya vamos a seguir conversando en lo otro. Vamos a detener la grabación y hasta aquí nada más. Muy bien.